Mi nombre es Noé Marcial Flores y esta es mi historia. Fui criado en el Evangelio por una madre que me enseñó principios bíblicos, me enseñó cómo vivir, cómo ser un buen cristiano. Desafortunadamente, yo desde 5 hijos, yo soy el más pequeño de la familia. Y pues me tocó vivir, ¿verdad?, ciertos golpes de la vida. Me acuerdo primeramente cuando mi papá abandonó su casa, nos abandonó. Y igual, ¿verdad?, siendo mi mamá cristiana, pastora de hecho de una iglesia. Y me da pena decirlo esto, pero teniendo 5 hijos, todos perdidos, y solamente ella era la única luz en la casa, la única que tenía esa llama encendida. Nunca perdió la esperanza de que sus hijos se acercaran a Dios. Entonces, la vida, desde que mi padre nos dejó, como que yo entré en una rebeldía en mí. No quería nada con Dios. De hecho, me volví enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque yo, quizás como por querer sentirme amado, ¿verdad?, por esa ausencia de mi padre, empezó ese sentimiento en mí, ese rechazo. Y mi mamá, me acuerdo que ella oraba mucho por mí. Y yo recuerdo, ¿verdad?, poco a poco contando esta historia, este testimonio, que yo me acuerdo que yo tenía como 16 años y con un odio en mi corazón. Quería tratar la manera de querer descargar todo ese coraje y no podía. Entonces de ahí entré al alcohol. Estuve metido como por 10 años metido en la droga. El mundo me destrozó totalmente. O sea, digo totalmente, totalmente, a perder todo. Yo sé lo que es estar en la cima y caer desde allá. Porque Dios me permitió. Yo le decía, me acuerdo cuando era más pequeño, le decía: Señor, si tú existes, bendíceme. Y Él me bendijo. Me bendijo económicamente. Yo trabajaba en una empresa muy importante, pero ¿qué es lo que pasó? Que cuando no estás capacitado, no tienes a Dios en tu corazón, esa bendición se convierte en una maldición. ¿Por qué? Porque no tienes tú la capacidad para sobrellevar esa bendición que Dios te da. Y eso pues detonó en mí como poder comprar las cosas más fáciles, pues. Entonces, por 10 años estuve vagando. Usted, si me conoce y dice: wow, Noé, ¿verdad?, canta bonito, pero todo el proceso que tuve que pasar para poder realmente reconocer a Dios en mi vida. Y yo me acuerdo que un día mi mamá, ¿verdad?, llegaba y orando por mí, y yo recuerdo ahí todo yo drogado, alcoholizado, sin saber nada de mí. Mi mamá solamente ponía sus manos en mi cabeza y ella decía estas palabras: yo sé que algún día tú vas a predicar el evangelio. Y decía estas palabras: yo sé que un día tú vas a ser un pastor. Yo sé que un día tú vas a ser un ministro. Por eso yo les digo este consejo, hermano, amigo: si usted tiene un hijo descarriado, sigue orando, sigue clamando al Señor, porque sabes que Dios nunca desecha un corazón constricto y humillado. Y las oraciones de una madre son muy poderosas. Nunca, Dios dice en la Biblia que la palabra de Dios nunca llega vacía, sino que siempre llega y hace un efecto impresionante al tiempo del Señor. Y cuando yo me acuerdo que Dios decía: no, hombre, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a ser pastor. No, yo decía estas palabras, me da vergüenza decirlo, pero decía: yo voy a ser un narcotraficante, decía yo. Y yo pues ahora sí que, porque mi mente, el enemigo había distorsionado mi mente. Y voy a recordar, porque esto que Dios me permitió en mi vida es ver la muerte cara a cara. Entonces, Dios me permitió ver en ese momento. Un día me dijo mi mamá: ¿dónde vas? Y yo le dije: mami, voy a ir a bailar. Le dije yo así. Y me dijo ella:
mijo, yo tengo un presentimiento que algo va a pasarte. Y yo le decía, no, mami, no te preocupes, no va a pasar nada. Esto es como todo el tiempo, es lo mismo. O sea, no creo que pase nada, yo me porto bien. Pero en ese momento Dios me ha puesto en el corazón de mi madre un presentimiento que algo me iba a pasar. Y esa noche yo salí de la casa como todas las noches, como todo viernes, como todo sábado, como todo domingo, y llegaba y salía y llegaba igual. Pero esa noche fue muy distinta totalmente. Yo no sabía que en esa noche el enemigo había preparado mi muerte. Todo completamente el escenario para arrebatarme la vida. Yo me acuerdo que ese día yo llegué a un bar y yo me senté como siempre me sentaba. Todo el mundo me conocía cuando llegaba. De hecho me decían el perro, imagínense nada más. O sea, el perro, y yo me quedaba, y yo me sentía orgulloso de ese sobrenombre que me habían puesto mis amigos, toda la gente que me conocía. Mas, sin embargo, yo no sabía que el enemigo me estaba atando y preparando para que esa noche, quitarme la vida. Y yo llegué, me acuerdo que yo me senté esa noche y me tomé 2 cervezas nada más. Y de repente se pararon 3 hombres que yo nunca los había mirado, esas personas. Ellos se pusieron aparte, pues yo estaba solo en una mesa y de repente sentí un botellazo en la cabeza. Ellos me tiraron cuando yo caí en el piso. Déjenme decirle que yo desesperado no sabía ni qué estaba pasando. Cuando yo miré que uno de ellos traía un arma, una navaja en su mano y me empezó a apuñalearme. Yo tengo marcas en todos mis brazos, porque las marcas Dios las pone o nos las deja para que nosotros cuando las miremos recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Y el Señor dejó estas marcas en mi vida, en mi corazón, apuñaladas porque ese hombre me tiraba a matarme con un odio. O sea, yo me sentía desesperado. Déjeme decirle que yo ahí entendí muchas cosas, pero no lo voy a decir hasta decirle esto, lo que pasó en esa noche. Yo recuerdo esa noche que cuando yo sentí que el hombre me empezaba a apuñalear, yo metía mis manos porque ellos me golpeaban y yo sentía como que, o sea, con un odio y yo no sabía qué hacer. Entonces cuando de repente yo quedé en el piso tirado y de repente hice como que me levanté como yo pude porque ellos me dejaron ahí tirado, golpeado. Me fui caminando, eran como las 12 de la noche, un lugar donde no había transporte y cuando pasaba un carro, como yo iba lleno de sangre, llevaba una playera blanca, la gente me miraba y me miraba y nomás de mirarme corrían, o sea, agarraban el carro y nadie me extendió la mano, nadie me ayudó, al contrario me dejaron que me fuera caminando. Yo me fui caminando a un lugar como pude, pero yo sentía que ellos me estaban persiguiendo ahora sí que para matarme. Cuando yo me acosté en un árbol, llegué y me acosté así atravesado para esconderme, que ellos no me miraran. Déjeme decirte una cosa, ahí fue cuando tuve un encuentro con la muerte. Ahí fue donde Dios me permitió ver la muerte prácticamente cara a cara. Cuando yo me acuerdo que yo sentí primeramente sentí a alguien que se me puso encima, pero ahí fue cuando Dios me empezó a abrir los ojos espirituales y yo miré lo que era esa persona o ese animal que estaba encima de mí. Era un demonio grande con unas garras impresionantes. O sea, yo nunca he mirado algo ni en películas había experimentado eso, lo que yo miré. Y sabe una cosa, cuando yo sentía el golpe de su respiración que me daba en mi cara, él me olió desde las manos, mis pies, y me acuerdo yo perfectamente cuando él puso su cara en mi cara, yo lo pude ver frente a frente, su respirar me daba en mi cara y podía percibir un odio tan impresionante que no puedo describirlo, lo que ese espíritu de la muerte puede sentir con ese odio. Yo me imagino a toda persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y fue cuando ahí, hermano, amigo,
que vas a ver este video, ahí donde yo realmente reconocí que yo no tenía la fuerza. Yo en el mundo compraba lo que yo quería y gritaba y sentía que yo tenía el poder. Pero cuando yo estaba en ese momento tirado, teniendo ese encuentro con la muerte, ahí me di cuenta que mi fuerza era incapaz, que era como un niño, porque ese espíritu no tenía la fuerza yo para poder pelear con él. Gritaba desesperadamente auxilio y lloraba con un terror. Empezó a entrar un terror en mi vida, en mi corazón, y empecé a gritar como un niño, llorar. Ahí fue cuando yo empecé y reconocí y le pedí a Dios que me ayudara. Le dije, Señor, perdóname. Ahí fue cuando el Señor vino y mi corazón y todas las palabras vinieron, esos recuerdos cuando yo estaba en la iglesia. Ahí yo recuerdo cuando me invitaba mi mamá y me decía, mi hijo, busca a Dios, mi hijo, tú vas a ser un pastor. Y yo muchas veces renegaba y le decía, no, yo no quiero ir a la iglesia. Ahí donde vinieron todos esos pensamientos en mi vida y yo decía, wow, Señor, si tú me das una oportunidad, te prometo que yo voy a cambiar. Le dije, te prometo que yo voy a pedirle le voy a decir a la gente que tú eres real. Y sabe, hermano, amigo, el infierno es real, pero también el cielo es real y el Señor no quiere. Dios me mostró que el Espíritu de Dios está para clamar, o sea, para cuando nosotros clamemos, Él va a estar ahí. Porque cuando yo me acuerdo que clamé y no pasaba nada, pero sabe, le dije estas palabras a Dios. Le dije, Señor, si no lo hagas por mí, le dije, hazlo por mi madre, porque sabía yo que esa noche yo iba a morir. O sea, yo sabía perfectamente que el enemigo me iba a arrebatar la vida. Lo sabía porque lo tenía encima. Y yo me acuerdo cuando le dije, Señor, no lo hagas por mí, porque yo en ese momento estaba sucio. En ese momento yo sabía que no merecía el perdón de Dios. Yo sabía que realmente Dios no me iba a perdonar. Yo lo sabía, pero ¿sabe qué? Ahí me di cuenta que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y hermano, amigo, no importa cómo vengas, Él te ama tal y como tú eres. Pero ¿sabes qué? Dios me enseñó también a no jugar con las cosas de Dios. Dios también me enseñó que Él es un Dios de amor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Y sabe que cuando yo le dije, dame una oportunidad, por favor, le clamé con toda mi fuerza, le dije, no lo hagas por mí. ¿Qué dolor le voy a dar a mi madre, Señor? Porque yo sabía que si yo moría, mi madre pastora, predicadora de la palabra, yo sabía que eso iba a destrozarla totalmente, que su hijo iba a morir de esa manera, alcoholizado. Entonces, cuando yo le dije esas palabras, ¿sabe? Dios escuchó esas palabras porque yo pude sentir un golpe tan fuerte. No lo vi porque fue como un relámpago, o sea, una cosa impresionante. No pude verlo, solamente sentí el golpe, o sea, sentí la velocidad de ese ángel. No sé si fue el Espíritu de Dios o fue el ángel de Jehová. Pero lo que yo pude experimentar en esa noche es de que yo pude sentir el golpe de ese viento que golpeó a ese demonio, a la muerte que tenía yo encima. Una cosa impresionante, porque fue como algo, como en un abrir y cerrar de ojos, fracciones de segundos. Lo golpeó y ¡pum!, lo quitó de mí. O sea, lo arrebató y ¡zum!, se lo llevó para allá. Entonces yo pude entrar en sí, pude volver y dije yo, wow, o sea, con mi corazón salía de mi boca, o sea, con un espanto de terror había en mi vida. Y yo solamente me pude levantar como pude, temblaba. Y yo le dije, Señor, perdóname. Ahí en esa oscuridad donde nadie había, donde nadie me miraba, yo le dije, Señor, perdóname por haberte ofendido. Perdóname por no querer por querer llegar, por no creer en tu palabra, por no creer en ti. Y sabe, a esa misma noche, al otro día, mi mamá no sabía lo que había pasado conmigo, pero había un ángel que la despertó. Le dijo, mi sierva,
cómo Dios es grande y cómo Dios nos ama, increíble, impresionante. Porque mi mamá me contó que un ángel la despertó y le dijo: mi sierva, despiértate porque han venido a pedir la vida de tu hijo. Oiga, hermano, qué impresionante. Porque mi mamá, cuando dice que escuchó esa voz, ella se levantó y espantada y solamente dijo: mi hijo. Eran las 3, 4 de la mañana. Ella no sabía, no teníamos teléfono. Ella no tenía teléfono, ni yo tampoco. Pero sí el Espíritu de Dios, sí lo que ella había creído, el Señor, que ella vivía para el Señor, Él pudo despertarla y decirle esas palabras. Y cuando pasó el tiempo y yo le dije a Dios: Señor, cuando ya vine a las plantas del Señor, le dije: Dios, dime, porque yo quería saber qué era lo que el demonio me olía. No sé, pero eso como que me intrigó bastante. ¿Por qué me olía de esa forma? Y esa fue la pregunta que yo le hice a Dios. Cuando llegué, Dios me arrebató de Acapulco, de allá. Me tuvo que sacar porque si me hubieran matado, si no me hubieran matado ese día, me hubieran matado otro día. Dios me tuvo que me trajo aquí a California, y estando aquí en la iglesia, en una esperanza viva, fue cuando yo pude escuchar la voz de Dios. Y yo le dije esa pregunta: Señor, ¿por qué ese demonio? Porque yo le seguía preguntando, aunque habían pasado los años, ¿por qué ese demonio me olía de esa forma? ¿Al caso era mi sangre lo que olía? Y el Señor, cuando claramente escuché la voz de Dios, me dijo: no era la sangre lo que te olía. Me dijo el Señor: lo que olía en ti era el pecado que estaba en ti. Querido hermano, amigo, eso fue para mí algo que cambió totalmente mi mente. Cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que cuando las personas están en pecado, viven una vida doble. Entonces eso quiere decir que atrae lo malo, atrae esos espíritus de muerte, de destrucción. Ahora entiendo por qué estaba tan deprimido. Ahora entiendo por qué había mucha tristeza. Había en mi espíritu de suicidio, había espíritu de depresión, de tristeza, de amargura, de soledad. Pero ¿saben una cosa? Ahora Cristo me ha libertado. Y ahora puedo testificar, hermano, amigo, que solamente Él tiene el poder para reventar cualquier cadena. No importa las cadenas que usted tenga. A lo mejor puede ser depresión. Déjeme decirle que solamente Él tiene el poder para poder cambiarlo, para poder transformarlo y poder ser usted una vida nueva. Llegando aquí a una esperanza viva, yo le dije al Señor: Señor, usa mi vida. Estoy aquí. Ahora sí que estoy a tu merced, quiero servirte. Dime qué tengo que hacer. No tenía voz, porque mi voz, por tanta alcohol que yo adquiría o tenía en mi cuerpo, el alcohol reventó mis cuerdas vocales. Y eso fue también algo increíble que Dios hizo conmigo, porque no podía platicar, no podía testificar, no podía decir nada. Y le dije: Señor, ahora ya estoy aquí, pero yo necesito que me des una voz, porque yo quiero predicar, yo quiero testificar, yo quiero cantarte, porque me gusta cantar. Y me dijo el Señor, envió a un siervo, y me dijo ese siervo: tú le has pedido una voz a Dios. ¿Y quién lo sabía más que el Señor? Y desde entonces le dije sí, llorando, le dije sí, le he pedido una voz a Dios, porque yo no puedo hablar, no puedo cantar. El hombre de Dios me puso la mano en mi estómago y dijo: el Señor hoy te da una voz nueva. Y desde entonces han pasado 17 años que le he cantado a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, por agradecimiento. Entonces, para cerrar este testimonio, solo quiero decirle que el amor de Dios va más allá de nuestro fracaso, va más allá de nuestros límites. A lo mejor usted se siente que ya sea un hijo, o ya sea un esposo, o ya sea una esposa,
que no va a cambiar. Déjeme decirle que no pierda la fe. Dios tiene el control para poder cambiar al hombre más duro, el hombre más perdido. Dios lo puede transformar en un gran evangelista. Dios puede cambiar su futuro y aún, déjeme decirle, que Dios puede viajar al pasado para poder cambiar su pasado, para que usted pueda vivir un futuro en Él. Hermano, amigo, le amo en el amor de Cristo y espero en el Señor, espero con toda mi alma y con todo mi corazón que este testimonio, si lo hizo Dios conmigo, también lo puede hacer en su casa, también lo puede hacer con su vida. Solamente entréguese al Señor el 100% y Dios hará. Gloria al Señor. Amén, amén y amén. Gracias, hermano. Amén.